Primera de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Creo que con eso se dice todo. Si está tomando apuntes y quiere colocarle un título a esta enseñanza. Gracias, Martica. Si quiere colocarle un título a esta enseñanza, colóquele la revelación progresiva de Jesús. La revelación progresiva de Jesús. Entonces vamos a hacer algo aquí como para que ustedes me entiendan. Y lo ideal es que ustedes puedan ser edificados con lo que vamos a ver ahorita, ¿vale? Entonces, bájale un poquitín aquí, que es que aquí se escucha. Esto es una línea de tiempo, ¿cierto? Aquí alcanzan a ver ustedes, ¿cierto? Yeah. Toca que te corras entonces. Esto es una, claro que tícame abajo. Esto es una línea de tiempo donde, pero ¿cómo escribo? Donde el Señor comienza todo desde la eternidad y Él crea al hombre. Ya vemos Génesis 1 y todo lo que sucede, hace la creación. Y entonces viene todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y por aquí en este punto vamos a ubicar el año cero y el día cero. El día cero es cuando el Señor Jesús nace, ¿cierto? Entonces de aquí para atrás, ¿qué tenemos nosotros? El Antiguo Testamento. Claro que el Antiguo Testamento va hasta los Evangelios, básicamente. Cuando comienza el Nuevo Testamento, comienza a partir del libro de Hechos. Los Evangelios hacen parte del Antiguo Testamento porque se estaba cumpliendo la ley en Jesús. Entonces, tenemos el día cero y vamos a centrar nuestra vida en Primera de Juan. Son 5 capítulos, 3 epístolas, pero tienen el mayor contenido de revelación de parte de Jesús. Amén. Entonces, cuando Jesús tenía 30 años, me quedo muy lejos. Cuando Jesús tenía 30 años, este fue el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan. Cuando Jesús tenía 30 años, Juan tenía 15. Juan, el discípulo amado de Jesús, tenía 15. Voy a hablar en este momento de la persona que escribe las epístolas de Juan y el libro de Juan y el libro de Apocalipsis. La Biblia la escribieron 40 autores y de esos 40 autores, Juan escribe como los últimos tiempos de Jesús. Pero ¿por qué Juan escribe los últimos tiempos de Jesús? Entonces, Jesús tenía 30 años cuando conoce a Juan. Jesús muere a los 33, ¿cierto? Pasa cierto tiempo donde la iglesia vive en ciertas circunstancias, aparece Pablo, aparece Pedro, los viajes misioneros, que son 4 viajes misioneros de Pablo, vemos las epístolas, que son 13 epístolas. Dentro de los escritores de la Biblia entendemos que hay 13 libros que no conocemos su autor, pero sabemos que el mismo Espíritu Santo fue el que guardó a los que escribían para que pudieran preservar la palabra de su manera plena. Entonces, por aquí, en el año 48 o en el año 50, aparece la primera carta, que fue la carta a los Gálatas y primera carta a los Tesalonicenses. Comienzan a aparecer las cartas y los escritos. Antes, ¿cómo se predicaba antes? Antes se predicaba porque tenían unos rollos. ¿Se acuerdan? Hace 8 días que Juan enseñaba que se estiraban el rollo y leían lo que estaba escrito porque siempre se preservaba todo lo que estaba escrito. Entonces, imagínense que en el año 48, ¿cierto? Comienzan a aparecer las primeras escrituras. Comienza a aparecer lo que comenzó a dejar Pablo y lo que estaba enviando Pablo a las otras iglesias. Más adelante,
en el año, en el año 66, en el año 66 le cortan la cabeza a Pablo y crucifican a Pedro. ¿Eso qué quiere decir? Que en el año 66 ya teníamos primera y segunda de Pedro, ¿cierto? Y teníamos todas las epístolas paulinas. O sea que aquí había un conocimiento, se estaban muriendo los apóstoles. Los apóstoles estaban siendo asesinados por la causa de Jesús, pero todo que estaba quedando escrito y todo tenía como una cronología de lo que estaba sucediendo. Entonces, pasó todo esto. En este tiempo también aparecen los evangelios, ¿cierto? Comienzan a aparecer los evangelios. Y aquí en el año 70, en el año 68 comienza Nerón la persecución a la iglesia, ¿se acuerdan? En el año 70, Tiro, hijo de Nerón, destruye el templo de Jerusalén. Entonces, después de destruido el templo, hay una persecución en contra de los judíos, la cosa más tremenda. Asesinaban judíos por montones. Por acá, en el año 85, Juan escribe primera, segunda y tercera de Juan y comienza a escribir el Apocalipsis y termina de escribir el Apocalipsis en el año 95 cuando él muere. Juan, y vamos a ver el recorrido con Juan, porque me interesa es que ustedes entiendan por qué les estoy hablando de Juan. Cuando nosotros vemos esta línea de tiempo, nosotros entendemos que el último que quedó, ¿quién fue? Porque Juan no se murió, porque él lo preservó. ¿Cómo iban a matar a Juan? ¿Alguien sabe? A Juan lo metieron entre una olla hirviendo en aceite. Lo meten en la olla hirviendo en aceite. ¿Y qué pasa con Juan? No se quema. Lo sacan y como no lo pueden matar a Juan, entonces lo llevan a una isla llamada Patmos, que queda en Grecia, y lo dejan abandonado ahí. Y ahí él tiene la revelación del Apocalipsis. Pero él siempre estuvo escribiendo. A lo que yo quiero hacer énfasis en todo esto que les estoy explicando es la importancia de la primera, segunda, tercera epístola de Juan. Porque Juan contiene todo el conocimiento de Cristo. Todo el conocimiento de Cristo. Diga conmigo, todo el conocimiento de Cristo. En 5 capítulos. 5 capítulos. Y el versículo que les estoy leyendo lo resume todo. Entonces, pensemos un poquito en Juan. Tenía 15 años cuando conoció a Jesús, se murió a los 95. ¿Cierto? ¿Qué vio Juan? Juan entendía desde acá, entendía el Antiguo Testamento. Él entendía la ley de Moisés. Él entendía los salmos, los proverbios, los profetas. Él entendía todo lo que estaba escondido en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Después vivió con Jesús. Conoció de antemano todo lo que hacía Jesús, cómo comía, cómo partía el pan, ¿cierto? Como que le gustaba, o sea, le probó la sazón a Jesús cuando Jesús cocinaba pez, él le gustaba cuando cocinaba, ¿cierto? Estuvo caminando con él por todo lugar, porque Juan estaba junto a Jesús. Lo vio morir en la cruz. Jesús le entrega a su mamá, le dice, mira, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Tuvo la responsabilidad de cuidar de María en su tiempo de vejez. O sea, Juan estaba en todo. Después, él comienza el tiempo de la iglesia, el libro de Hechos, ¿cierto? Y él tuvo que experimentar toda la persecución, ver cómo mataban a Santiago, ver cómo los imperios se levantaban para destruir, ¿cierto? Aparece Pablo. Después de 13 años, Pablo tiene una revelación de 17 años aprendiendo quién era Jesús. Pablo escribe todas las epístolas paulinas, que son 13, incluyendo Hebreos. Conoce a Pedro porque eran consiervos, y conoce a Pedro. Y Pedro escribe todas las epístolas. Las epístolas de Pedro son 2, ¿cierto?
Y cuando terminan de escribir las epístolas y cuando terminan de escribir Pedro y Pablo, a Pedro lo crucifican boca abajo en Roma. Igualmente a Pablo le cortan la cabeza, pero ya estaban escritas las cartas. ¿Y quién seguía vivo? Llega Nerón con su hijo y destruyen todas las memorias, se roban todo el oro del templo y destruyen toda la historia espiritual de Israel, ¿cierto? Y aparece, ¿y quién sigue vivo? Juan. En el año 85 de su vida comienza a escribir lo que hoy vamos a leer. 85. Y del 85 duró 10 años escribiendo el Apocalipsis, porque había mucha revelación. Muchísimas cosas pasaron ahí. Finalmente Juan muere. ¿De qué muere Juan? De muerte natural, con honores. Como Dios preserva a un hombre para entregarle todo el conocimiento, para entregarle todo. Porque Juan tenía el Antiguo Testamento, vivió con Jesús, estuvo en la muerte de Jesús, vivió en la iglesia, conoció y leyó todas las epístolas, conoció la revelación de Pablo, conoció la revelación de Pedro, conoció todo lo que sucedió en los viajes misioneros, en Hechos, sabía qué pasaba en Europa, sabía qué pasaba en Asia. Conoció todo esto y tenía todo el conocimiento, y Dios le permitió vivir todo el conocimiento para que él pudiera escribir algo que fuera tangible para nosotros. ¿Qué pasa después de la resurrección? ¿Qué pasa después de un domingo de Ramos? ¿Qué pasa después de la Pascua? Cuando nosotros somos cristianos y estamos hoy en el 2026, en un 12 de abril como hoy, y estamos en un lugar como hoy, nosotros tenemos que entender qué fue lo que este hombre vio, porque nosotros estamos viendo algo mejor, algo más amplio, porque la panorámica que nosotros tenemos es más amplia que la que tenía Juan. Pero Juan estuvo siempre cerca a Jesús. Hermoso Juan, ¿cierto? No dejen de leer primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. No de, es que el Apocalipsis no lo entiendo. No, van a entender. Amén. Entonces, ¿están aprendiendo? Bueno, el que no está aprendiendo me dice para repetirle. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Miren todo el conocimiento que nosotros tenemos. Tenemos la revelación de Pablo, tenemos la revelación de Pedro, tenemos la revelación de Hechos, de la iglesia, tenemos la revelación de Juan, tenemos el Apocalipsis, tenemos todo. Así que nosotros no podemos vivir en derrota. Nosotros no podemos vivir sin el entendimiento que dice acá, porque nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Mire lo que dice, y estamos en el verdadero. Diga conmigo, y estamos en el verdadero. Usted está en el verdadero, usted no está en el falso. Imagínense que ¿alguien ha trabajado aquí en un banco? ¿Alguna vez ha trabajado en un banco como cajero? ¿Alguien ha trabajado como cajero en algún lugar? Pues yo sí. Yo trabajaba de cajero en Iserra 100 cuando inauguraron eso. Pero tranquilos, no echen cuentas. ¿Eso fue qué día? Entonces, allá a nosotros nos colocaban billetes, a nosotros nos entrenaban con billetes verdaderos. Y nos hacían contar. Y yo era... Eso sí, para contar plata, eso sí soy bueno. Entonces, uno contaba y resulta que a nosotros nos entrenaban con billetes verdaderos. Y cuando nos metían un billete falso, nosotros nos dábamos cuenta, porque conocíamos lo verdadero. Y cuando tú conoces lo verdadero, entiendes que lo falso es falso, que lo falso no tiene valor ni tiene peso. Y tú lo puedes identificar. Entonces, por eso yo les digo, estamos en el verdadero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí están contentos de estar en el verdadero? Amén. Entonces, no solamente la revelación progresiva de Jesús
esto se los está revelando hoy Dios a ustedes, porque ustedes cada día tienen más revelación, y de eso se trata. Nosotros nos quedamos preocupados, uy, enseñamos esta semana esto, ay, ¿y ahora qué vamos a enseñar la otra semana? Nosotros no tenemos ese problema, porque la revelación es progresiva, vamos entendiendo. Tal vez lo que usted no puede entender en el campamento lo puede entender hoy, o tal vez lo que no entiende hoy lo va a entender mañana, pero siempre va a haber algo progresivo. Ahora bien, eso tiene que, diga conmigo, la revelación es transformación. Dígalo otra vez, la revelación es transformación. Por aquí, en Marcos 3, Juan, teniendo 15 años, lo llamaban el hijo del trueno. Lo llamaban los Bonangers. ¿Sí saben qué es un Bonanger? Los Bonangers eran 2 cohetes que envió la NASA al espacio. Y eran conocidos así como los Bonanger, era gente de fuego, Señor, que esta gente no. Una vez Jesús iba a ir a visitar una provincia y no le abrieron la puerta, lo trataron mal. Entonces dijo que descienda fuego del cielo que consuma a esta gente. Ese era Juan. Juan era conocido como el hijo del trueno. No sé si alguien aquí que esté aún siendo volado de genio. ¿Hay alguno volado de genio? Todos son mansas palomas, mansos corderos. Todos son mansos corderos. Qué bendición, qué lindos. Nadie se le salta el taco en la casa, a nadie, ¿cierto? A Juan sí se le saltaba el taco a los 15 años. Era un hombre más que apasionado, era un hombre, mejor dicho, bravo, radical. O sea, tenían que ser las cosas así. Se han conocido gente así que, uy, tiene que ser así o si no. ¿Cierto? Ese era Juan. Pero ese era Juan en Marcos 16. Pero por allá en Juan 20, cuando él escribió, en Juan 20, él decía, yo soy el discípulo amado. ¿Ah? ¿Qué tal la belleza? Se la creía la Coca-Cola más, la última Coca-Cola del desierto, lo dice en Juan 20, en Juan 21, lo dice 3 veces, yo soy el discípulo amado, soy yo. Y él escribe Juan y dice, yo soy el que Dios ama. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en una inmadurez espiritual o hay cosas que no hemos madurado espiritualmente? Pero cuando usted llega a Primera de Juan 3:1, que es por acá, conoce y encuentra. Miremos Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció. Versículo 2, amados, ahora somos ¿qué? Entonces, Juan era inicialmente llamado el hijo del trueno. Después fue conocido como el discípulo amado. Pero ahora él dice, no, yo ya no soy ni el hijo del trueno, ni soy el discípulo amado. ¿Saben quién soy ahora? Yo soy un hijo de Dios. Porque él entendió la revelación. Lo que tal vez para nosotros no es tan sencillo entender, soy un hijo de Dios, ahora sí tienes que entenderlo, que eres un hijo de Dios. Y cuando Juan escribe esto a los 85 años, que no le lleguen los 85 a usted y usted no entienda que es un hijo de Dios. Todos debemos entender que ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Nosotros ya no somos discípulos de Cristo, ni somos siervos de Dios. Nosotros ahora somos hijos y estamos en un mejor tiempo, en el tiempo donde Dios nos ama. Dígalo conmigo, ¿Dios qué? Nos ama. Yo no sé si usted no se emociona con esto, pero cuando yo veo esta línea del tiempo, cuando yo leo esta línea del tiempo, yo veo que Jesús conservó lo mejor para nosotros. El Señor nos ha dado lo mejor a cada uno de nosotros. Todo esto, este conocimiento. Por eso a veces cuando uno no lee la Biblia, ¿sabe qué está pasando? Que está perdiendo tiempo y está perdiendo plata. ¿Por qué? Porque la revelación progresiva de Jesús trae una transformación. Porque la revelación es
progresiva y la revelación es transformación. Siempre seremos transformados. Amén. Nunca olviden esto. Juan estuvo en todos los momentos de Jesús. Juan conoció el Antiguo Testamento. Juan vivió con Jesús, comió en la mesa con él, le lavaron los pies. Juan fue a la cruz del Calvario con Jesús. Jesús le entrega a su mamá. Juan va al sepulcro. Juan es perseguido. Ve morir a Santiago, hermano de Jesús. Ve morir a María. Ve morir a todos los discípulos que los arrastraban, que los prendían en fuego. Vio morir a todos sus amigos. A todos los vio morir. Conoció a Pablo y entendió y leyó las epístolas de Pablo. Y vio y supo también que le cortaron la cabeza. Conoció a Pedro y entendió y vio todo lo que le pasó a Pedro y vio cómo Pedro pudo cambiar de haber estado negando a Jesús a ser transformado y a morir en la forma inversa de la cruz. Y ahora, ¿qué él iba a hacer con todo ese conocimiento? Dejárnosla a nosotros para que aprendamos a vivir con Cristo en este último tiempo. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Me emociono mucho leer esto porque el Señor es tan bueno, es tan perfecto. Entonces vamos a ir rápido porque tengo que volar. Dice Jesús, Primera de Juan 1. Primera de Juan 1 es igual que Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, por la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, oído y os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, Juan estaba diciendo, Jesús era el verbo de Dios. Se convirtió y se encarnó. Se encarnó y se volvió carne. Quiero que entiendan esto. Existen dos palabras bien claves. La primera, el kairos, y la otra, el cronos. ¿Qué es el kairos? El kairos es el tiempo de Dios. ¿Y qué es el cronos? Es el tiempo cronológico nuestro. Entonces, en algún momento, como lo veíamos acá, el kairos, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, entra al cronos cuando nace. Cuando María queda embarazada del Espíritu Santo, entra Jesús al cronos. ¿Para qué? Para demostrarnos que él también él tenía dos divinidades. Era 100% Dios y 100% hombre. Primera de Juan 5. Este es el 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Porque qué? Tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién da? El Padre, el Hijo, o sea, el Verbo, y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y ahí entendemos el principio de la Trinidad, ¿cierto? Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan acá? Juan lo que está diciendo es sencillo. Juan está diciendo, en el cielo hay tres testigos. ¿Quién es? El Padre, el Verbo, que es la palabra, o sea que cuando yo leo la palabra, leo a Jesús, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Y dice que son tres, que esos tres son uno. Y en el versículo 8 dice que en la tierra hay tres que dan testimonio. ¿Quiénes son? El Espíritu, y ese Espíritu está escrito ¿con qué? Con E mayúscula, o sea, ¿qué es el Espíritu qué? El Espíritu Santo, el agua y la sangre. ¿Por qué el agua? Porque Jesús fue bautizado, ¿cierto?
Aunque no tuvo pecado, él fue bautizado y el agua da testimonio de que él era un humano. Pero siendo humano, vivió como humano siendo Dios. Y dice la sangre porque él, su sangre, toda su sangre fue derramada, ¿cierto? No, o sea, ni una gota. Cuando Jesús se encuentra con Tomás y le dice, mete tu mano en mi llaga, era como si él metiera la mano y estuvieran las venas, pero las venas estaban limpias, no había sangre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros muramos en este cuerpo va a ser glorificado y nosotros no vamos a tener sangre en nuestro cuerpo. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque la sangre pudre. La sangre cuando no tiene oxígeno se pudre. Y nosotros no estamos para pudrición, estamos para gloria de Dios. ¿Cuántos se ponen alegres? Amén, es que así es. Entonces, para entender esto y para entender el poder glorioso de Jesús, necesitamos entender que Él encarnó, que Él es 100% Dios y que Él es 100% hombre. Y que Él lo que vivió por ti y por mí siendo humano era para que nosotros pudiéramos ser glorificados juntamente con Él. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Entonces, lo segundo, ¿con qué es lo primero que tiene que lidiar un cristiano? Cuando una persona se convierte a Cristo, ¿con qué fue lo primero que tuvieron que lidiar ustedes cuando llegaron del campamento? Gloria a Dios. La familia. Primera de Juan 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio, al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Porque habéis vencido al maligno. Diga conmigo, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Haga conmigo así, haga así. ¡Woo! Estaba que me gritaba. Entonces, lo primero que tiene que lidiar un cristiano cuando llega cuando toma la decisión por Cristo es el versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace para la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Siempre. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, ¿por qué les estoy enseñando esto? Porque necesitamos entender qué hacer después de la resurrección de Jesús. Tenemos que hacer algo. ¿Cómo debo comportarme? Lo primero que me va a enfrentar es al mundo. Los deseos de mi carne, ¿cierto? Esa empanada con ají, no mentiras. Los deseos de mi carne, ¿cierto? Cosas que no están en orden. La vanagloria, ¿cierto? Que la adulación, el sistema piramidal es que yo tengo que ser más y más y tengo que, ¿cierto? No proviene del mundo, proviene del mundo, no de Dios. Pero a lo primero que se tiene que enfrentar luego de esto, versículo primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo primero que usted tiene que enfrentar cuando usted conoce a Jesús es el pecado. Porque el pecado mora en su cuerpo, ¿cierto? El pecado. Entonces es lo primero que uno llega a enfrentarse es al pecado. ¿Cómo vencer el pecado? ¿Cómo vencer la vulgaridad? ¿Cómo vencer la pornografía? ¿Cómo vencer los malos pensamientos? ¿Cómo vencer la ira? ¿Cómo vencer la frustración, la queja? ¿Cómo venzo eso? La envidia, porque parecía que eso fuera más fuerte que yo.
Pero miren lo que dice. Lo primero que yo tengo que tener para vencer al mundo, porque dice, jóvenes, ¿cuántos somos? ¿Cuántos jóvenes hay acá? ¿Cuántos? Que no los veo. Ah, bueno. Nosotros los jovenzuelos decimos, nosotros hemos vencido al maligno. ¿Ustedes pueden calcularse eso? Miren, yo conocí a Jesús a los 19 años. A los 19 años conozco a Jesús y mi vida es totalmente transformada. Yo batallaba con mi pecado. ¿Cuál era mi pecado? Aerosmith. ¿Cuál era mi pecado? Guns N' Roses. ¿Cuál era mi pecado? Esa salsa romántica. O sea, yo decía, no, yo cómo voy a escuchar eso. Esa era como mi lucha. Yo siempre tuve un problema con la música porque yo siempre escucho música en todo momento. Mis amigos vinieron a buscarme porque yo no me gustaba beber, la verdad. Pero me decían, no, usted ya no es el mismo. Todos tristes. Ah, es que usted ya no es el mismo. Vámonos allí a no sé qué. No, es que no me nace. Porque había un punto donde, aunque yo quisiera, no podía, ¿me explico? Entonces dice que cuando, 1 Juan 1:7 dice que cuando yo tengo comunión, cuando yo voy a la iglesia, cuando yo voy a la iglesia, yo no voy a pecar. Porque aquí dice, mire, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Qué es eso? La iglesia. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Lo primero es tener comunión. Lo segundo, entender que vivimos en un cuerpo. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos un mentiroso y la palabra no está en nosotros. Debemos entender que nosotros tenemos que enfrentar nuestro pecado. El pecado no se enfrenta escondiéndolo. Dice la Biblia por allá en el libro de Job, entendiendo que Job es un libro que de revelación escasa, poquita revelación. Dice por allá en el libro de Job que el adúltero, el que comete adulterio, escuche esto, que el que comete adulterio es como coger un carbón encendido y colocarlo debajo de la axila. Shh, fuerte eso. Así de doloroso es un adulterio. Nosotros no podemos esconder el adulterio. El pecado no se esconde, el pecado se coloca delante de Dios. Se coloca delante de Dios. Y aquí él toca el tema del pecado porque el pecado es algo que nosotros ya vencimos, pero no entendemos que lo vencimos. Dice versículo 9, 1 Juan 1:9, si confesamos que ¿Él es qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? Justo para perdonarnos y para limpiarnos. Llegará un punto donde usted ya no pueda decir groserías. Tranquilo, allá nos vemos. Porque no le salen. Por más que quiera echar, no lo puede hacer. Porque hay algo en la naturaleza de Dios que ya está en ti, ya no lo puedes hacer. Un día yo iba pasando, a mí me gustaba la cerveza. Ahorita editamos eso. Entonces un día yo iba pasando por una calle así y salió un señor con una cerveza y se manda esa cerveza así. En otros tiempos yo diría, qué cedo, no. Pero cuando yo lo vi tomando, yo dije, uy, no. Me dio como náusea, como ¿este loco qué? ¿Sí? Como que pasa eso, pero no era porque yo me creyera más santo que los demás, no, sino porque hay una naturaleza que se combate con la palabra de Dios y llega al punto donde no puede pecar, no puede pecar. Había una mujer, tenía una hija y la hija era una mujer rebelde y la hija llegó y dijo, yo me voy para un concierto. En el concierto la niña era muy bonita y en el concierto las personas los del concierto decían, ellos tenían orgías con las fans y las entraban. Entonces cuando ya iban a coger todas las niñas VIP para hacer su orgía, entonces resulta que llegan y ponen a una bruja y la ponen en la puerta. Usted entra, usted no, usted entra, usted no, usted entra, usted no. Y llegó una niña y la niña hija de una mujer cristiana que oraba por ella, y ella quería ir a su orgía.
¿cierto? Y resulta que la bruja le dijo, usted no. Y ella toda frustrada dice, pero ¿por qué no? La bruja le dice, porque es que hay alguien que ora por ti. Hay un punto donde usted no va a poder entrar a pecar porque sencillamente Dios no se lo va a permitir. No se lo va a permitir. No le va a permitir que usted se muera. Si alguien tiene un cáncer o alguna enfermedad, no se puede morir. ¿Sabían eso? Yo hasta que no cumpla mi propósito no me puedo morir. Así de sencillo. Así de sencillo. Versículo 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿quién ha pecado? Tranquilo, levante la mano. Pecadores, no mentiras. ¿Qué tenemos? Abogado, ¿qué tenemos? Ay, mira, tenemos un abogado aquí. Abogado tenemos en Cristo para con el Padre, Jesucristo el justo. O sea, Jesús no es solamente un hombre que se dejó crucificar, sino es un hombre que intercede por nosotros. ¿Por qué necesitamos un abogado? ¿Sí saben por qué la gente necesita un abogado? Porque si no se coloca un abogado, esa persona va a permanecer en una condición de prisión o va a tener algo en contra de esa persona. Por ejemplo, el área penal, hagámoslo con el área penal, ¿cierto? Cuando una persona está en la cárcel, ¿qué necesita para poder salir de la cárcel? Él puede hablar con el juez. ¿Le es permitido y le es facultado a él mismo defenderse? Le toca con un abogado, porque el abogado es el que tiene el poder para entenderse con el juez. O sea, no sirve. Pero ahora tenemos un abogado en Cristo que si usted cometió un pecado, lo que tiene que hacer es creer que Jesús es ese abogado que puede interceder por nosotros. Dice acá, versículo 2 dice, y esa es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Uno más. El propósito del diablo, escuche esto. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Ush. ¿Cómo la ve? El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué? Para que usted no sea cautivo del pecado. Para que usted no sea cautivo del pecado. ¿Ok? Ahora hablamos de pecados que existen, pecados escandalosos, ¿cierto? El homosexual, o sea, todo ese tipo son escándalos, pero hay gente mentirosa, gente envidiosa, chismosa, ¿cierto? Gloria a Dios aquí no, pero, o sea, pasa, sabían que eso en otras iglesias pasa, pero eso sucede, ¿cierto? O sea, no podemos clasificar el pecado porque este es más, o sea, no, pecado es pecado y punto. Pero dice aquí, la palabra practica viene del poieo en griego que implica una acción continua o un hábito o un patrón. Entonces, cuando una persona comete pecado y pecado y pecado y se place en ese pecado, ahí sí está siendo direccionado por el enemigo. Pero cuando una persona se aparta, ya el pecado pierde poder. Amén. Lo segundo, nacidos de nuevo. Dígalo conmigo, nacidos de nuevo. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Entonces usted va a encontrar muchas veces en el libro de Juan el que es nacido. Necesitamos nacer. Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a los otros porque el amor es Dios. Todo aquel que ama es ¿qué? Nacido de Dios. Conoce a Dios. Miren lo que dice el Juan 1, primera de Juan 5:4. Ese versículo me gusta. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Esta es la victoria que hemos tenido.
Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando una persona nace de nuevo, vence al mundo. ¿Y qué es vencer al mundo? Vencer al mundo son los deseos, las pasiones, todo eso que es pecado, todo lo malo. Hay gente que lo busca a uno para pecar. Hay gente que lo busca a uno para hacer malas cosas. Pero hay un punto donde yo ya nací de nuevo. Entonces mis amigos se ponían bravos. Vamos a jugar tejo. Bueno, pero yo iba a jugar tejo, pero a mí no me den de eso, denme comida, porque yo quería la comida. Pero entre la gente veía que yo ya no era la misma persona. ¿Por qué? Porque yo nací de nuevo. La persona que estás buscando no soy yo. No soy yo. Ya aquí vive otro, que es ¿quién? Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que uno enfrenta, lo primero que uno tiene que entender es que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Lo segundo es que con lo que nosotros lidiamos todos los días es con el pecado. Pero ¿cómo dejo de lidiar con el pecado? Cuando entiendo que tengo un abogado en Cristo, ¿cierto? Que es el que restaura mi vida espiritual con Dios. Lo otro que debo entender es que yo nazco de nuevo, y cuando yo nazco de nuevo, toda esa persona antigua ya no existe. Todo cambia. O sea, esa persona que de pronto han dicho tú eres esto, ese ya no está. ¿Por qué? Porque tú eres nuevo. Ya eres otra persona. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios a esto? Vamos a ver un tema aquí, el caminar en amor. ¿Cuántos llegaron y tomaron la decisión por Cristo y alguien les hizo la vida imposible? Levante su mano. De verdad, les hicieron la vida. Bueno, bienvenidos al club. Primera de Juan 4. Todo el capítulo 4 de Primera de Juan habla del amor. Primera de Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Listo? El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios, ¿qué? Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos ¿qué? Unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros no podemos amar a la gente porque queremos ser buena gente. Romanos 5:5 lo dice, porque el Señor derramó de su Espíritu Santo en nosotros como una cascada vertiéndose. ¿Se han ido a las cascadas? ¿Se han ido alguna vez a un río que tiene cascada, que cae el agua? Así es el amor de Dios, cae sobre nosotros, sobre nuestro corazón, para que nosotros podamos amar. Y hay gente que nos ha hecho daño, nos hace daño, se aprovecha que somos hijos de Dios, que somos buenas personas, se aprovechan. Quieren, nos hacen la trampa, nos hacen no sé qué, se aprovechan como el chapulín, se aprovechan de nuestra nobleza. Entonces, pareciera que como que esta gente como que es especialista en querer arruinarnos nuestro día. Versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y en el Dios. Cada vez que, si se acuerdan los abuelitos, mi abuelita, yo la escuchaba decir, en Semana Santa hacían algo que se llamaban los 1000 Jesuses. ¿Se han escuchado eso? Jesús, 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 Jesús. Y eso cogía esa camándula y hágale, papá. Eso, Jesús, 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 y hágale. Eso terminaba sin uña la abuelita. Y hágale, hágale. Pero y permaneció en Cristo, mírelo. Ahí dice, sí, el que dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Punto. Ya cuando se fue con todos los honores. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces aquí entramos en un tema especial. ¿Sí sabían? El anticristo. ¿Quién es el anticristo? Todos esos familiares que se le levantan a usted, se burlan de su fe, se burlan de su Cristo, se burlan de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ellos tienen el espíritu del anticristo. Cuando nosotros comenzamos la iglesia, nuestra familia se puso en contra nuestra. Cuando nosotros comenzamos y cuando yo me volví creyente, cristiano, mis tíos, mi familia, mis primos me abandonaron. ¿Por qué? Por la fe. Se burlaban de lo que yo era. Y yo decía, pero esta gente no entiende nada. Pero había un punto y dice, nosotros somos atacados. Aquí no existe algo que se llame el anti-Hare Krishna, ni el anti-musulmán, ni el anticatólico. No existe eso. Existe algo que se llama el anticristo. Y el anticristo es esa persona que sabe que usted es cristiano y que es juicioso y que va a la iglesia y que es juicioso, pero que odia lo que hay dentro de usted. Detesta el Cristo que está dentro de usted. Entonces se pusieron enemigos de nosotros. Nosotros perdimos muchos familiares cuando los invitamos a nuestra boda. No, hermano, eso fue terrible. ¿Cierto, Ye? No te voy a dar el micrófono, pero pasaba que por casarnos de manera cristiana, o sea, eso fue como, no, es que usted tiene que guardar la tradición y tiene que casarse así o así, tomando decisiones por uno. ¿Mm? Pero nosotros hicimos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Cuando comenzamos la iglesia, mucha gente, muchos familiares, gente demasiado cercana a nosotros, se opuso a que nosotros hiciéramos la iglesia. ¿Y saben cuál es el tema? Que yo no me arrepiento. ¿Te arrepientes? Jamás. No nos arrepentimos de lo que Dios ha hecho. Porque si yo me hubiera arrepentido, no estuviéramos reunidos acá. ¿Me explico? Y ustedes son más valiosos que cualquier persona que no quiera creer en Cristo. Porque ¿quién es mi familiar? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es? Aquel que hace la voluntad de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, tiene que entender que hay anticristos que lo van a perseguir. Gente que no le gusta su Cristo. No les gusta lo que hay en ustedes. Les ofende que uno ore. Les ofende que uno diezme, que uno ofrende. Les ofende. Entonces un día yo tenía un carro que llamábamos el carro de la unción. Vale, cuidado está. Era el carro de la unción, ¿cierto? Donde llegaba, dejaba el charco de aceite. O sea, eso. Entonces, el mecánico me decía, uy, pero usted no es que es pastor. Así como que es pastor. Porque usted debería tener una camioneta, ¿sabes? Eso sáquele plata a la gente. Como si yo le respondí, es que yo tengo una iglesia, no tengo una fábrica, no tengo una empresa. Esto no me pertenece. Porque ustedes saben cuán mayor condenación hay para uno que está aquí adelante que para ustedes. Por eso nosotros con mi esposa y nosotros siempre caminamos en la verdad y dirigidos por lo que nos enseña también nuestro pastor. Amén. Primera de Juan 5. Este me gusta. Entonces entendieron que no le coman al anticristo. Está vencido. Desafortunadamente, más adelante, voy aquí a darles como un pequeño tip. Pablo lo llamaba de varias maneras. El hombre de maldad, el inicuo. Entonces, Juan sabía de lo que estaba hablando. Juan sabía que el anticristo se va a manifestar. Y nosotros, es muy probable que que el anticristo ya esté en este tiempo, ¿cierto? Lo que pasa es que
predicar de eso en una iglesia un domingo no es como tan chévere, ¿no? Hábleme de fe, pero no me hable de eso. Mire, yo lo único que le voy a decir a usted con toda la certeza es que usted no va a conocer al anticristo. ¿Eh? Bueno, no les gustó eso. No lo van a conocer. ¿Por qué? Escúcheme esto, eso se llama escatología. Porque cuando el anticristo se manifieste, la iglesia ya no va a estar en la tierra. Nosotros seremos raptados, llevados al cielo, estaremos en las bodas del Cordero, mientras que el anticristo va a estar acá 3 años, va a ser súper bien, pero otros 3 años y medio súper bien, pero otros 3 años y medio súper mal. Y van a venir señales y prodigios. Y el hombre va a hacer cosas impresionantes, porque la iglesia ya no está. Porque ¿quién es el único que detiene al anticristo? ¿Y quién es el único que detiene al diablo? Lo dice acá, nosotros hemos vencido ¿a quién? Al maligno, hemos vencido al diablo. Amén. Entonces, primera de Juan 5, 4. Ay, esto me gusta. Porque todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? Léalo conmigo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿el qué? ¿El qué? ¿Sí están conmigo en el 14? Versículo 13, volvamos a leer desde el 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, o sea, en el nombre de Jesús, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos, ¿qué? Que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, que nuestra fe vence al mundo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Mi fe vence al mundo. Pero ¿cómo logro que mi fe conecte con lo que yo deseo y necesito en la tierra? Con mi confesión. Yo necesito confesar lo que yo necesito en esta tierra. Amén. Eso es lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo ahí es que nosotros tenemos vida eterna y que todo muy lindo después de que me muera. Pero Él está diciendo también que todo lo que usted quiera y que esté alineado a la voluntad de Dios. No es que yo quiero que mi jefe se muera. No, obviamente eso no es de la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Es que yo quiero que empobrezca, yo quiero que mejor dicho, porque hay gente que ora así, créanme que hay gente que yo he conocido, gente que es loca. Pero entonces si yo oro y yo le pido a Dios conforme a su voluntad, ¿será que Dios, si usted llega y le dice, Señor, por favor, suple esta necesidad económica, este recurso económico para pagar esta deuda? O usted oraría, si somos hombres de fe, no, Señor, déjame así, yo puedo. Porque, ¿se han escuchado ese cuento? Es que tú les das las mayores batallas a los mejores soldados. Puro cuento. Puro cuento. ¿Cuáles que guerras ni que nada? O sea, no. No. O sea, yo no estoy para eso. Es que tú le das las peleas más fuertes a los que... No, suerte. O sea, yo no tengo por qué aguantarme eso. No, no, es que no lo puedo permitir. Porque es que Él ya me dio la victoria. Yo no puedo estar esperando que la victoria venga cuando yo ya vivo en la victoria, ¿cierto? Entonces es necesario entenderlo. Es necesario que nosotros no podemos dejar de ocupar nuestra posición en Cristo. Vivimos en victoria, entonces pidamos conforme a la voluntad. La Biblia dice, hay 2000 versículos bíblicos que hablan de prosperidad. Hay 500 versículos que hablan de fe. Hay 500 versículos que hablan de la sangre. Pero hay 2000 que hablan de plata. O sea, que el Señor en verdad está establecido. Él estableció reyes. Y los reyes estaban ahí todos arrastrados.
No lea la Biblia, era que se da cuenta que esos reyes comían súper bien, como vamos a comer ahorita. Pero bueno, sí me explico. Pero nosotros no podemos dejar que nuestra fe sea pequeña. Diga, mi fe es una fe grande, grande. Tiene que ser una fe grande, porque tenemos un Dios grande, porque es un Dios todopoderoso. O sea, no se baje de ahí, no se bajen de ese lugar. Amén. Lo último, permanecer en él. Miren, si usted comienza a leer Primera de Juan, se lo voy a dejar de tarea, lea un capítulo por día. Primera de Juan, lea un capítulo por día en estos 5 días. Se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Pero más o menos habla unas 14 veces de permanecer en él. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo andaba Jesús? ¿Cómo andaba Jesús? ¿Jesús andaba arrastrado? ¿Jesús tenía casa propia? ¿Quién cree que Jesús no tenía casa propia y que andaba con un forastero allá todo con el cabello largo así? ¿Quién cree que era pobre, así pobretón? Jesús tenía casa propia, tenía una empresa. Jesús no era un aparecido. Jesús sostenía a sus hermanos, era el hijo mayor. Aprendió, era profesional en lo que hacía, sabía hacer puertas. Por eso él dice que él es la puerta a las ovejas. Él era profesional en lo que hacía. Cada uno de ustedes tiene un arte que sabe hacerlo. ¿Me explico? Entonces dice que debe andar como él anduvo, debe andar bien. Jesús andaba solo y triste. No, es que yo aquí, ellos son mis discípulos. No, él tenía una cantidad de gente que lo amaba. Él sabía cocinar. ¿Cuántos hombres sabemos cocinar acá? ¿Cuántos hombres sabemos cocinar acá? Es que por fe. ¿Sí me explico? Jesús cocinaba. Jesús cocinaba y cocinaba rico. Jesús siempre estaba pensando en su gente. Jesús no andaba solo. ¿Qué? Uy, sí. Solo comiendo. Andar como él anduvo significa siendo como él era, sencillo. El que quiera ser amigos, muéstrese amigo, dice la Biblia. Muéstrese amigo. Primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Yo permanezco en luz cuando amo a la gente. Pero es que es tan fácil amar a los de la casa, es tan fácil amar, pero vaya ame a los que no son, mejor dicho, a los que son del Santa Fe o a los que son del Millonarios. ¿Sí me explico? O sea, como que yo amo los que son de mi parche, pero los otros no los voy a amar. No, uno tiene que amar a todo el mundo. ¿Me explico? No se desgasten en eso. No lo piensen mucho. Último. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Miren, yo estoy totalmente convencido que nosotros permaneceremos. Porque la palabra permanece en mí. Y en el momento en que la palabra permanece en mí, yo permanezco en Dios. Póngase en pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios, tome su lugar. Uy, qué palabra tan tremenda. ¿Cuántos recibimos? Aquí como una historia entre comillas. Juancho no se iba a llamar Juan Daniel. Juan se iba a llamar Daniel Esteban. Pero en mi embarazo fue muy complicado con Juancho. Y recuerdo que iba a entrar a cirugía con 6 meses de embarazo. Y en ese momento mi esposo sube a la habitación y no me encuentra. Se postra delante de Dios y empieza a clamar por mi vida y por la vida de su hijo.
Y en ese momento el Señor le cambió el nombre. Dijo, porque tu hijo no se va a llamar Daniel Esteban, tu hijo se va a llamar Juan Daniel. Y aquí tenemos a Juanchito. Eh, bueno, vamos a recoger la ofrenda, pero hoy quiero hablar de la ofrenda de una manera diferente. Si usted le quiere poner este título a esta pequeña enseñanza, es activando la generosidad extravagante de Dios. Y hoy quiero que tú entiendas que tu vida financiera está muy ligada a tu vida espiritual, ¿sí sabías? Y que la revelación es progresiva. Entonces, no se trata de dar por obligación, ¿verdad? No se trata como, venga, le pico el bolsillo y a ver, y le toco sus sentimientos, sus emociones. No. También, así como Juan tuvo la revelación de toda la vida de nuestro Señor Jesús, tuvo la revelación de Pablo, tuvo la revelación de Pedro, así la ofrenda debe ser revelada a cada corazón. Amén. Entonces, Isaías 32:8, yo se los voy a leer en otra versión, que es la versión La Pasión. Dice, pero los nobles tienen planes nobles y por sus nobles obras se mantienen firmes. O en la Biblia, en la Reina Valera, dice, pero el generoso pensará ¿qué? Generosidades. ¿Y por generosidades será qué? Exaltados. Entonces, el generoso pensará en generosidades, pensará en dar. Y esa es la naturaleza de Dios, ¿sí? La generosidad no es un momento, no es como un momento de emoción, un momento de emotividad y quise darle un regalo. Miren, yo he escuchado a mucha gente, nos sentamos a desayunar con un pastor que va a venir a ministrarnos fe en las finanzas y él nos decía, mucha gente dice, no, es que yo le diezmo a una persona pobre, ¿sí? No, yo no voy a dar diezmos en las iglesias ni a los pastores, sino, y eso es una bendición, ir y llevar ayudas al necesitado. ¿Lo hemos hecho? ¿Lo vamos a seguir haciendo? ¿Es necesario? Sí, pero acá dice que el diezmo honra. Tú honras. Con tus recursos tú honras. Y la ofrenda desata. Amén. Entonces, el diezmo reconoce a Dios como fuente. Es como decir, Señor, yo te voy a dar el 10% de mis recursos porque yo sé que realmente le pertenece a Dios el 100%. Y si fuéramos justos, pues le daríamos todo, ¿verdad? Todo es de Él. Pero digamos que el diezmo es como la legalidad. Listo, te doy porque reconozco que tú con ese 10% me bendices el 100%. Pero la ofrenda desata la gloria de Dios. Entonces nos pasó algo muy chistoso porque yo soy como muy, o sea, si tú no tienes un seguro de vida, diezma y ofrenda. Entonces yo soy como muy intensa con eso y llega el dinero, llega el salario, llega lo que sea y yo le digo a mi esposo, ¿ya diezmaste? ¿Ya le enviaste la ofrenda al pastor? Entonces él sí, ya voy haciendo sus cuentas, él es muy psicorrígido y eso. Entonces yo le digo, por favor, mándame eso porque cuando la fotico del comprobante, porque yo digo, esa es mi bendición. Entonces llegó y dijo, no sé qué pasó y me rebotó. Y yo, ¿cómo así? No, hazme el favor y vuelve, llama ya a la iglesia, ¿qué pasó? ¿Por qué nos rebotó el diezmo? No, yo no me voy a quedar con lo que no es mío. Entonces le dije, mándalo otra vez. Y lo mandó otra vez. Y resulta que algo pasó y mandamos el diezmo 2 veces, la ofrenda 2 veces. Entonces llega mi esposo y me dijo, ofrendé 2 veces.
Y yo, oh my God. Entonces yo sentí, me dio risa y yo le dije, quedó en buenas manos. No te preocupes, quedó en buenas manos. Miren, no pasó 24 horas sin que el Señor los devolviera duplicado. Porque la generosidad trae bendición, trae protección. La obediencia, ¿sí? Pero es algo revelado. Amén. Tú no das porque, ay, no, es que le va a llevar al diezmo al pastor y se compró unos zapatos del pastor. Ay, miren mi diezmo. Ahí está mi ofrenda. ¿Verdad? Entonces, la mujer del perfume no improvisó. ¿Se acuerdan? A mí me encanta predicar de la mujer del perfume de alabastro. Ella no diezmó, ella ofrendó el salario de un año. Y cuando ella rompe el envase y lo derrama en la presencia de Dios, su generosidad fue intencional, su generosidad fue costosa, su generosidad fue espiritual y su generosidad tocó el corazón de Jesús. Y cuando tú ofrendas para Dios y cuando tú diezmas, la gente se ofende. Judas dijo, con toda esa plata no le podemos dar a los pobres. Pero era mentira porque él tomaba. Y Juan le caía mal Judas. Y Juan lo boleteó porque en el libro de Juan dice, del que tomaba de la bolsa. Lo boleteó para toda la eternidad. Entonces, cuando la mujer derrama el perfume del Señor a los pies del Señor, y Judas dice, y todos se escandalizan, uy, dio todo eso, rompió un año de salario. Entonces hagan cuentas, digamos que era el salario mínimo. ¿A cuánto está el salario mínimo? A 12 meses. ¿Cuánto valía el perfume? 24 millones, me dice acá Cristian. Entonces se ofende la gente cuando tú das para Dios porque no lo entiende. No lo entiende. Ahorre, le dicen. No, con eso ahorre. Miren, mejor ahorro. Sí, usted debe ahorrar y usted debe ser mayordomo. Juan Daniel está ahorrando para sus misiones. Pero yo le digo a Juan Daniel, ahorra muy bien. Pero tu milagro para irte al África viene de Dios. Viene de Dios. Y es Dios que si Él te quiere en ese lugar, a donde Dios apunta, Dios provee. Por eso damos, por eso ofrendamos. Jesús fue la única mujer que tuvo la sensibilidad de prepararlo para la sepultura. Porque aun cuando Él se levantó para ir a la cruz, yo creo que todavía tenía impregnada el aroma del perfume de alabastro que esta mujer derramó. Amén. Por eso damos, para extender el reino de Dios. Por eso damos, para seguir haciendo campamentos. Ustedes sabían que muchas de las personas que fueron al campamento no tenían recursos para ir. Y que le oramos a Dios y que Dios proveyó y nosotros se los pagamos. Muchos nos decían, mira, fulanito de tal no tiene los recursos. Y nosotros le decíamos, que vaya. Nosotros cuadramos. ¿Cierto, mi amor? Porque para eso son los recursos que Dios nos da, para extender el reino de Dios. Amén. Y si queremos ver una prosperidad, debemos ser generosos. Hoy Dios no nos está invitando a dar por impulso, a dar por presión, sino como con la mujer del perfume, dar con intención. Entender que caminamos firme, que caminamos en provisión y entramos en la generosidad extravagante de Dios. Amén. Miren, Dios ve tu corazón, la intención. Yo siempre le digo a mis hijos, ¿cuál es la intención detrás de esa acción? ¿Qué hay detrás de esa intención? Cuando tú das, que des porque el Espíritu Santo te habló, ¿sí? Muchas veces uno puede ver un misionero y no, que sí, que yo voy allá, así como, ¿sí? Y que voy. Y uno en el momento dice, no, yo voy a dar 1 millón de pesos mensuales para… Y cuando salió, se le fue la emoción.
y se le olvidó. Fue y se compró un corral, fue y se compró lo que sea. Eso no era. Pero cuando el Espíritu Santo te habla, tú tienes una certeza de que aún te sales y dices, no, yo voy a dar por amor a Dios y para que la obra de Dios se siga extendiendo. Vienen encuentros, vienen campamentos, viene Stream Fire. Miren, apartamos, como dijo Juan Daniel, 40 cupos. 40 jóvenes nos vamos a llevar en el nombre de Jesús para el congreso de Stream Fire. En fe, el pastor ya los apartó. Entonces vale 100,000 pesos. Yo sé que Dios va a traer los jóvenes que quiere impactar en ese lugar y les va a dar los recursos. Amén. Porque así debemos hacer para que la obra se siga extendiendo, para que el Señor se siga glorificando. Así que con esa actitud de amor y de reverencia, usted tome su diezmo, tome su ofrenda y tenga un propósito. Yo oro por la salvación de mi familia. Cada vez que, como Ana, iba y traía su ofrenda y tenía una petición, dame un hijo, Señor. Coloque ahí en el sobre, ahí dice petición, colóquela. Dígale, Señor, yo creo que al diezmar y ofrendar, yo pongo esta ofrenda delante de ti por mi casa, por mi familia, por mis hijos, por el ministerio, por la iglesia, por lo que Dios los guía. Amén. Entonces, tome su ofrenda. Vamos a orar.